Desde aquí emprendemos camino a Monleras. Nos sorprende. Su Plaza Mayor es uno de los espacios más llamativos de cuantos hayamos podido ver, con una casa consistorial del siglo XVIII, un anfiteatro de piedra levantado por sus propios vecinos, que acoge una muestra de teatro y diferentes eventos culturales, y una iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con un atrio primoroso y en el interior una hermosa capilla mayor y un magnífico Cristo gótico. Población rústica, portalones, fiel arquitectura popular y al lado trabajos, labores y acarreos que no miran ni edad ni condición. Paseamos por la villa. Vemos la Casa del Cillero, la ermita y el toque de ánimas, una tradición que los monlerienses han sabido mantener viva durante muchos años. Un culto que en noviembre recorre las calles a la puesta del sol para pedir a los vecinos oraciones por los fieles difuntos. Antes de abandonar Monleras, encontramos un antiguo molino del siglo XVI, el Molino de Samuel, restaurado en el 2001 y recuperado para su íntegro funcionamiento, con fines tanto turísticos como didácticos, como nos explica Benito. Bueno, estamos en presencia de un molino de Ragolfo, que se llama así, es un molino de principio del siglo XVI, 1520 o 25 aproximadamente. La ventaja de este molino sobre los molinos tradicionales más antiguos que ellos es que consume menos, con la misma energía, consume menos agua. El Tormes es la columna vertebral de la zona y el embalse de Almendra lo convierte en un remanso de paz y en un lugar ideal para practicar la pesca con total tranquilidad. Y así llegamos a Sardón de los Frailes, que pertenece a este grupo de aldeas con excelentes ejemplos arquitectónicos y con una iglesia dedicada a San Pedro con portada románica. La vista panorámica del embalse es gratificante, como lo es Almendra, población con una construcción similar a las anteriores. Algunas casas están bordeadas por pequeños pañuelos de tierra o cortinas. Son los huertos, que a veces dan mayor amplitud a pequeños núcleos de población, aunque lo más frecuente es que estos se ubiquen en los alrededores de cada pueblo, formando un cinturón verde. La presa de Almendra tiene un muro de 3 kilómetros de largo por 197 metros de altura y alimenta la central hidroeléctrica de Villarino, que se encuentra a 15 kilómetros aguas abajo en el río Duero. Seguimos al oeste y llegamos al último pueblo de esta tierra, Trabanca, municipio integrante del Parque Natural Arribes del Duero. La población conserva buenas construcciones tradicionales en piedra, de granito y pizarra, aprovechando los recursos naturales. Tanto es así que existe un parque temático dedicado a esto, en el que se puede ver toda una serie de edificaciones que hasta no hace mucho sirvieron de refugio y cobijo de pastores y ganado. Se ha recuperado la antigua fragua del pueblo, convirtiéndola en centro de interpretación, donde Antonio, el último herrero trabanquino, elabora aperos de labranza, herraduras para el ganado y otros objetos. La dirección oeste nos acerca a la comarca de las Arribes del Duero. Entramos en ella por Villarino de los Aires. El microclima de carácter mediterráneo y las características del terreno origina que los cultivos sean fundamentalmente olivos, viñas, almendros y otros frutales, y en menor medida pequeñas huertas para el consumo habitual. La avifauna resulta especialmente rica y variada. Grandes rapaces son fáciles de observar y forman parte inseparable del paisaje rural de las Arribes. Aquí, las casas se han ido secularmente concentrando alrededor de plaza e iglesia. Destacan por su solidez y, como el resto de las comarcas, están hechas con el mismo material. Comúnmente son de 2 andares, con muros de sillarejo y vanos adintelados. Destaca de esta construcción el balcón sobre la entrada, que tiene como misión dar luz a la parte superior. Quedan afortunadamente en muchísimas construcciones tradicionales buenas obras en hierro, sobre todo rejerías y balaustradas, ejemplo de que antaño existieron buenos talleres y maestros en la forja del hierro, como la avalan igualmente la multitud de cerraduras, trancas, aldabas, cerrojos y bocallaves de gran belleza. Nos cuenta el Rubio en su taller que la forja y la herrería en la época actual lógicamente se han tenido que ir adaptando a los nuevos tiempos y ha ido perdiendo el carácter meramente artesanal. Otros recursos son los artísticos. El más importante es la iglesia gótica de Santa María la Mayor.
Las fiestas locales de Villarino son en honor a San Roque, que es llevado en procesión el 16 de agosto por las calles del pueblo, al ritmo del tamboril y la gaita, y ataviados con el traje típico de la ribera. Los villarejos tienen un traje muy propio que ya sale solo del arca en ceremonias y romerías, como la que hacen hasta del teso de San Cristóbal. Este cerro nos invita a balancearnos en la peña oscilante. Desde aquí, desde el balcón de Pilatos, la vista de Tormes nos sitúa en ambas aguas, donde este río se junta con el Duero, entorno digno de contemplar, pisar, recorrer. Villarino posee cooperativas de aceite y vinícolas y su contorno, como el resto de la comarca, recogen las uvas vendimiadas en la zona, en su mayoría de variedad Juan García, Bruñal y Malvasía, elaborando caldos de gran calidad. Antiguamente sus vecinos construyeron gran cantidad de bodegas en piedra con robustos arcos que protegen pozos, aperos y grandes cubas de madera donde fermentaban y curaban el vino. Estos monumentos pétreos son el testimonio vivo de la historia de este pueblo. La carretera que va hacia el oeste sitúa al viajero en Pereña de la Ribera. Nada más llegar nos espera la iglesia gótica de Nuestra Señora de los Ángeles, con una original torre y una portada renacentista. El templo está situado en el medio de una plaza, de la que se sale o por la que se entra a través de un antiguo arco de piedra. Las construcciones son las típicas de la Ribera, con muchos ejemplos relevantes y algunos de antología. Pero en Pereña, sin lugar a dudas, es obligado a acercarse a la ermita de Nuestra Señora del Castillo, asentada sobre un antiguo castro y un castillo medieval, en un alto plagado de fresnos y desde donde se contempla un asombroso paisaje con el Duero a los pies. En esta ermita hay una concurrida romería el 14 de mayo, en la que se rememora la leyenda de la aparición de la Virgen. Cuentan que allá a principios del siglo XIV, un pastor llegó sediento y extenuado a la cima del monte Berrocal. Desesperado por no encontrar una gota de agua para calmar su sed, recordó que por esos lugares había sido escondida la Virgen en otro tiempo, y se recostó sobre un peñasco hasta que se durmió. Al despertarse imploró su protección y, alzando los ojos, vio sobre la parte más alta de la peña en que estaba sentado la imagen de Nuestra Señora. Dando pequeños golpes a la piedra, hizo brotar un manantial de agua en su interior, la milagrosa Fuensanta. Cayó de rodillas y una dulce voz habló con él. Marcha, pastor humilde, al lugar de Pereña y di a sus devotos moradores cómo en el cubo de en medio del castillo hay un retrato mío, que dejaron los cristianos cuando salieron de allí y que es mi voluntad que se coloque en medio de la plaza que hace aquel elevado cerro, pues es el sitio donde estuvo antiguamente el templo y se me tributaron adoraciones. Nervioso y ligero, bajó el pastor al pueblo a contar lo sucedido. Al subir con los vecinos y encontrar la fuente, dieron gracias rezando y se pusieron a trabajar sin descanso hasta que hallaron la imagen. Era alta, policromada, tallada en piedra y con el niño Jesús en sus brazos. Los vecinos no descuidan sus faenas cotidianas. Carlos ordeña las ovejas que han parido recientemente para vender la leche. Pereña posee una empresa de elaboración de vinos y una cooperativa vinícola. Desde el pueblo, un camino rural nos lleva hasta una cachonera que describe el río de las Uces, el Pozo de los Humos. Recibe este nombre por la nube de vapor de agua que produce el salto al precipitarse desde unos 50 metros. Tras este descanso, seguimos la dirección del Duero hasta Masueco de la Ribera. Destaca sobremanera la iglesia parroquial. Al lado, el seminario viejo con la fachada barroca. Las demás construcciones con la tónica general de la Ribe, casi siempre dos alturas y sin el corral, que se traslada a los aledaños del pueblo. Entre todo esto, la Solana invita a la charla entre los vecinos. Y antes de irnos, nada mejor que una buena comida. Encontramos a Mamen preparando unas patatas meneás, o como dice ella, machicadas,